Un café, un buen libro, una radio, Radio Imprenta, con la conducción de Javier Bibiloni y Sara e Isabela Bonfante, y la participación especial de Roberto Catino. Radio Imprenta, literatura para escuchar y para ver. Aquí estamos inaugurando una nueva etapa en este programa tan querido que ha tenido que ir encontrando una nueva forma de compartirse, de hacerse también visible después de cierto tiempo de estar ausente de principalmente su medio de origen, que ha sido la radio, por supuesto. Estoy acompañado y me encanta estar acompañado por estas personas. Bueno, a Sara Isabela Bonfante, que bueno, ya todos creo que la recuerdan, todos la conocen. Es un placer para mí, Sara, que me acompañes en la conducción de este programa, de esta nueva versión de Radio Imprenta, y por supuesto también el querido Roberto Catino, el locutor oficial, como yo decía, la voz que nos sostiene este bendito programa, estas benditas emisiones que vamos a ir compartiendo con ustedes todas las semanas. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué decir? Que estoy muy contenta de que compartamos de nuevo este programa, el nuevo formato, así que feliz. Hola Roberto, tanto tiempo. Mirá. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? Sí, realmente un nuevo formato, y yo diría otro nuevo desafío, ¿no? Porque cada programa es un desafío, pero más en estas circunstancias, ¿no? Tan especiales por las que está atravesando no solamente la República Argentina, sino también el mundo, ¿no? Hay que ayornarse a todo lo que la tecnología nos permite. Y yo aprovecho esta oportunidad para agradecerles el hecho de dejarme compartir esto que es tan lindo, esta gran idea que ha tenido en su momento Javier, que es en Radio Imprenta. Realmente un lugar donde yo me siento muy, muy cómodo, acompañado por dos buenos amigos como son ustedes. Particularmente, Roberto, lo que yo estuve hablando con vos acerca de la posibilidad de que en algún momento puedas compartir con nosotros algunos tips o consejos sobre cómo colocar la voz para leer correctamente algún texto en particular. Sí, por supuesto, yo creo que eso les va a ser de bastante utilidad, ¿no? Porque hay textos que realmente toman más brillo cuando están bien leídos y cuando están bien interpretados, porque a través de la voz nosotros también podemos interpretar el texto, ya sea una poesía, un cuento. Y hay dos elementos grandes a tener en cuenta, siempre, siempre, siempre. Uno es el qué digo y otro es cómo lo digo. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cuestiones, yo creo que va a ser de mucha utilidad. Además es lindo meterse en el texto, vivirlo, ver que es un matiz, por ejemplo, para embellecer una frase, que es una entonación adecuada, ¿no? Son recursos que en locución se utilizan mucho. Así que creo que va a tener un muy buen resultado esto. Y yo creo que las que nos vean también les va a encantar, porque los que escuchan y ven este programa generalmente son escritores o lectores que les encanta interpretar un texto, así que van a estar contentos con tus consejos. Radio Imprenta. Historia. La voz de un libro. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Radio Imprenta. Literatura para escuchar. Nuestra invitada de hoy es Selva Angélica Elizabeth Simón.
Su primer libro se llama Uniendo Partes, editado en el año 2008. Es un poemario referido al amor de pareja en su cotidianeidad. El segundo libro, editado en el año 2009, es Círculo Íntimo. En él encontrarán poemas que abordan situaciones humanas en un entorno determinado. Luego llegó Consentidos en el año 2017, poemario trabajado con jóvenes entre 12 a 22 años, quienes leyeron y analizaron los escritos desde un análisis dinámico, fresco. En el año 2018 editó Café y Chocolates, un poemario donde la inspiración principal fueron sus mascotas. En el 2019 escribió otro poemario, un libro realizado en 3 meses dedicado a su madre y abuela, las cuales habían fallecido recientemente. Escribir este libro le ayudó mucho a pasar los peores meses de duelo. Se encuentra trabajando en Convulsionados, un libro que aborda la problemática de epilepsia en caninos, un trabajo de recopilaciones testimoniales con agregados poéticos. ¿Qué tal, Selva? Muy buenas tardes. Yo estoy encantadísimo de tenerte aquí en nuestro programa. Buenas tardes a todos. Bueno, y un placer estar otra vez con ustedes. De todos los libros que ha mencionado Roberto en esta introducción, yo te pediría que escogieras uno y que hablaras sobre ese en particular para de alguna manera comenzar a hablar acerca del estilo que tiene tu escritura, tu poesía principalmente. Un libro que elegiría sería Café y Chocolates. Ajá. Por la repercusión que ha tenido. Es un libro inspirado, como bien dijo Roberto, en mis 3 animales. Para mí los animales son parte de la familia, son como hijos. Y bueno, desde la observación me puse a escribir. Es un libro de poesía, yo no escribo sobre perros, porque no sé sobre perros, no soy profesional veterinario. Sí me sirvieron, como comúnmente se dice, de inspiración. Bueno, tienen una carga importante, muy emotivo el libro, y ha caído muy bien en la comunidad, ha tenido muy buena repercusión, incluso ha llamado la atención de la originalidad de la tapa y todo lo que hay adentro, también que hay imágenes, hay fotografías de los animales, y la atención pienso que está centrada, vuelvo a repetir, en el amor incondicional que estos animales nos dan a nosotros, los seres humanos, ¿no? Que a veces es muy difícil de conseguir entre seres humanos. Esa incondicionalidad sentimental, de amor, de querer, a pesar de las circunstancias. Si uno no ve las imágenes de los animales, son escritos adaptables a cualquier situación de la vida cotidiana de una persona común que pasa por determinadas situaciones, desde el amor, el afecto, el miedo, los temores, la cotidianeidad, los impulsos. Estás en mi mente. Necesito que mis labios no se gasten para poder besarte. Necesito que la imagen del espejo nos refugie, permitiendo acariciarte. Necesito que me percibas a la distancia, oliendo mi piel. Tú, que de mí todo lo sabes. Aléjame de esta realidad, guardando en tu instinto nuestra historia. Y acá te demuestra que este está conmigo, que se llama Boro. Claro, ahí está. El café del libro. Bueno. Él es el café del libro. Y Boro, si dicho sea de paso, Selva, Boro también tiene mucho que ver con el libro que estás produciendo actualmente, ¿no? Sí, con Convulsionados. Es un perrito que tiene una patología crónica, que es la epilepsia. Y bueno, convivir con un animal epiléptico es un verdadero tema.
hay que vivirlo. A veces me ha sucedido que he estado en reuniones, en talleres, en cursos, y tengo que salir rapidísimo, soy la primera en que parte, porque lo tengo que medicar. Este tipo de animalitos toma mucha medicación, requiere de cuidado, requiere de varios horarios, de estar pendiente. Y da que el caso de Boro es muy apegado a mí. Con su silencio la sudestada me lleva. De lado a lado veo un hijo diferente. Un manto de colores encendiendo las velas, un fuego en la punta de una flor, un merodeo sin voz recorriendo la sangre. Un de repente me calma. Sobre la mesa fotos enteladas de un errante soñador. Observo la impetuosa presencia del amor. Hacerle comprender al otro por qué uno constantemente tiene que estar corriendo es difícil, porque al que no le pasa, rara vez te puede comprender en su totalidad lo que uno está viviendo. Muy bien, bueno, Nacho Frías, amigo personal, histórico ya de años. Nacho nos va a ir presentando algunos de sus temas musicales. Son específicamente relacionados a la literatura y a uno de los grandes autores que fue Almafuerte. Nacho, contanos cómo fue componer, por qué elegiste a ese autor en particular para componer y qué es lo que te transmiten en sí. Bueno, resulta que en un tiempo que yo estaba estudiando en la Facultad de Derecho, me encontraba así como medio abatido por todo lo que es el sistema de exámenes y de estar ahí frente a un docente que te va sacando los conocimientos así medio a los ponchazos, y desaprobé un par de materias. Me empecé a leerlo y los primeros versos de ese libro eran los 7 sonetos medicinales de Almafuerte. Después, pasando el tiempo, ya abogado, retomé la lectura de estos sonetos, y a la vez que ya había empezado, ya medio que había abandonado mi profesión de abogado y me quería volcar a la música ya de lleno, todo el tiempo, 100% del tiempo a la música. Y bueno, empecé a ver estos sonetos de vuelta y cada vez iba un poco mejorando a tocar la guitarra y me animé a sacar algunas canciones. Yo tengo algunas canciones ya compuestas. El primero es Avanti. Te postran 10 veces, te levantas, otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, devorando el rencor de las afrentas. Se hicieron los santos y las santas, obsesión animal para ser fuerte. Nada más necesita la criatura, si en cualquier infeliz se me figuran que semellan los garfios de la suerte. ¡Hey! ¡Oh! Todos los incurables tienen cura, 5 segundos antes de la muerte. Todos los incurables tienen cura.
5 segundos antes de la muerte. ¿Cuál es la historia que deseas narrar? ¿Cómo es tu personaje? Si estás pensando en escribir una novela y no sabes por dónde comenzar, acércate a la Clínica de Novela de Sara Isabela Bonfante, un espacio dedicado a la composición del relato narrativo donde cada recurso literario se adapta a tu proyecto. Teléfono 536-2701. Correo electrónico clinicadenovela@hotmail.com. Clínica de Novela. Alfonsina Storni. La médula de esta charlilla, en realidad, será la lectura de 5 poemas que acabo de escribir en tierra uruguaya y su muy delgada historia. Los iré leyendo por orden de alumbramiento. Radio Imprenta. Literatura para escuchar. Adelante, Sara. Hoy vengo con esta recomendación, yo creo que muchos lo conocen. Es la obra de Juan Rulfo, un escritor mexicano, que él formó parte también del boom de escritores latinoamericanos, aquel boom de escritores que surgió en Barcelona. Particularmente a mí me gusta la obra de Juan Rulfo porque cuenta con una gran sutileza y maestría toda la realidad mexicana, porque al fin de cuentas cuando leemos los cuentos de él o leemos Pedro Páramo, su única novela, vamos a ver cómo se vivía en el México del año 50, 53, y cómo quedó el México también después de la Revolución Mexicana. Hoy, Javier, creo que vamos a pasar un cuento de él, que pertenece a su libro El Llano en Llamas. Juan Rulfo, como dije, nació en México, falleció en el año 1986, pero antes le otorgaron el premio Príncipe de Asturias. Y él era un hombre tan sensible y tan humilde que cuando lo llamaron para avisarle que había ganado el premio, él dice, pero ¿están seguros que es para mí? ¿No se habrán equivocado? Reaccionaba con esa calidez del hombre del interior de México. Él nació en el estado de Jalisco, más precisamente en el pueblo de Sayula. Juan Rulfo trabajaba en el Ministerio de Asuntos Agrarios de México y también en algún periódico. Y se cree que todo lo que él narra, con esa profundidad, la realidad del México profundo, es producto de los viajes que él hacía cuando trabajaba en el Ministerio de Asuntos Agrarios. Yo antes quería compartir un extracto de su única novela, Pedro Páramo, para que el que escuche pueda comprender la sutileza y la elección de las palabras. Leo un extracto. Está describiendo una noche. Faltaba mucho para el amanecer. El cielo estaba lleno de estrellas, gordas, hinchadas de tanta noche. La luna había salido un rato y luego se había ido. Era una de esas lunas tristes que nadie mira, a las que nadie hace caso. Estuvo un rato allí, desfigurada, sin dar ninguna luz, y después fue a esconderse detrás de los cerros. Lejos, perdido en la oscuridad, se oía el bramido de los toros. Yo creo que este es un buen comienzo para que después puedan disfrutar de ese cuento hermoso que es que somos muy pobres, que como dijimos, pertenece a la antología El Llano en Llamas. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo.
Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no le llegara la corriente. Y por el otro lado, donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal, y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran, y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños, y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurría a la serpentina pasar el río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada.
Lo más seguro es que debe haber venido dormida para dejarse matar así nomás, por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como la tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que la ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté al señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba, muy cerquita de donde él estaba, y que ahí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni las patas ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar la leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. No más por eso, no sabemos si el becerro está vivo o si fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la serpentina, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquitas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla, o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue,
mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda. Le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda. Y cada vez que piensa en ella llora y dice que Dios las ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va como palo de ocote, crece y que ya tiene unos comienzos de seno que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medios alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean. Y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá. Y la Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y mientras, la corriente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella se mueven de arriba a abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. El cuento concretamente refleja una situación apremiante, no solamente para los protagonistas, sino para esa clase social que de alguna manera se ve desbordada, ¿no, Sara? Sí, se ve desbordada por el acontecimiento, ¿no? Por lo que ocurrió. Y también muestra la debilidad de las instituciones, porque la desprotección también venía del Estado, porque ellos estaban mirando nada más cómo el río se llevaba todas las prendas, todas sus cosas, todos sus bienes, y cómo la cosecha se malograba. No había defensa civil, no había ningún Estado que viniera a socorrerlos. Y el problema que le surge a la Tacha, la chica de 13 años que el padre le había regalado una vaquita para que ella, así con esa vaquita, pueda conseguir que alguien se casara con ella. Fíjense el periodo en el que la mujer era valorizada solamente si alguien se casara con ella. Yo creo que es, poniéndolo en el contexto social en que se escribió el cuento, claro, es la realidad en México.
debe ser del año 49, 50, pero llevándolo a este momento, cómo ha avanzado la mujer, ¿no? Por suerte la sociedad ha avanzado y la mujer también, hemos avanzado y hemos logrado tener un lugar de igualdad con el hombre en la sociedad. Y otra cosa, cuando el chico dice que el agua se llevó el tamarindo, digo, ¿cuánta pobreza para que en un pueblo haya solo una planta de tamarindo, que es con lo que ellos hacen, los mexicanos hacen jugo? A mí este cuento no deja de emocionarme, porque la voz del chico, con tanta ternura, él cuenta lo que ocurre en la casa y sin embargo está contando algo terrible. Así que espero que les haya gustado el cuento y bueno, esperamos sus comentarios. Bueno, muchas gracias, Sara. Mario Benedetti. Fueron 12 años de exilio, ¿no? Que son siempre años bravos. Yo tengo bastante poder de adaptación para meterme en otras sociedades. Yo no hice como otros exiliados que llegaban y ni siquiera abrían las valijas para poner la ropa en el ropero. Yo ponía siempre la ropa en el ropero porque sabía que la cosa no era breve, sino que iba a ser larga. Radio Imprenta. Literatura para escuchar. No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo. Y acomete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido. Que viejo y ruin sigue siendo un clavo. No la cobardía del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Sucede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. ¡Oh! Que muerde y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Pío Avanti. Roberto Fontana Rosa. Primero quería hacer una pequeña reflexión a algo que comentó Federico, asombrado ante la presencia femenina multitudinaria. Digo, lo que es no conocer esta ciudad, ¿no? Yo siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? Radio Imprenta. Literatura para escuchar. Continuamos con la entrevista a Selva Simón, nuestra invitada del día de hoy. Yo me quedé pensando, Selva, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? La primera obra, Uniendo Partes, y bueno, y por supuesto todo lo que encierra, todas esas cuestiones de lo cotidiano en la pareja, ¿no? Contame algo de... Bueno, Uniendo Partes surge por otro libro que me regalaron de una escritora lamentablemente ya fallecida de la localidad de Citibel, de acá de la ciudad de La Plata, el cual me encantó, y entrevistarla a ella como escritora fue alucinante. Y ahí empecé a escribir, ahí surge Uniendo Partes. Junto a la luna. Si pudiera estrechar con mis brazos la luna, si pudiera hablarle y contar mi verdad, no tendría consuelo ocultarme con mis lágrimas tristes al oírla llegar.
Si pudiera guardarme un secreto, si sintiera aquietar mi verdad, solamente tendría una amiga que de noche solita está. Roberto, yo apenas me casé, pasé por una situación de no me terminaban la vivienda, me tuve que trasladar a casi 400 kilómetros de la ciudad de La Plata. Hacía poquito que me había casado, así que fíjate vos toda esa situación de vivir en un lugar completamente desconocido, empezar en un trabajo con nuevas personas, conocer a mi marido en otra faceta que no es el noviazgo, remarla día a día en un lugar distinto. Una mezcla de desarraigo y desafíos a la vez, ¿no? Totalmente, para los dos. Entonces, uniendo partes fue justamente eso, un poquito de cada cosa, de aquellas situaciones por las cuales los dos atravesamos. Háblame un poquito acerca de Furiosa y Celestial. Bueno, Furiosa y Celestial es un libro que también editado hace muy poquito. Es un libro que me ayudó a pasar una situación de mucho dolor, como es la pérdida de dos seres queridos, como es la abuela, como fue mi abuela y mi madre, ¿no? Es un libro realizado en muy poco tiempo, en 3 meses, y ya les digo, me ayudó muchísimo. Es como que parte del dolor lo volqué escribiendo. Casi un paraíso. Soy un instinto salvaje que va a buscarte por un camino de lava. Te sueño muerta como el lado oscuro de la luna. En mi viaje siento profundos velos acompañar mi garganta. Transito apretando el flujo de mi sangre. Veo un lugar blanco como la nieve de un cuadro, campanas doradas en una nube alegre, hombres libres sosteniendo sus rostros, silencios en las plumas de un pájaro, imágenes con auras celestiales, ángeles besando las estrellas. Veo un solo rayo de sol, solo uno que me ayuda a encontrarte. Siento que mi sueño se dispersa, amaneciendo en tu mirada. Sí, ahí estás, coronada como reina, sentadita, esperándome. Solo Él, llamado Dios, me permitió verte secuestrando mi dolor. Si bien yo digo que el dolor y la pérdida uno lo sigue en mucho tiempo y hay que saber convivir con eso y recordar lo mejor de esos momentos y de cada persona, había pasado muy pocos meses y bueno, encontré una gran salida, un gran escape en la realización de este libro. Y yo creo, Javier, que todos los recursos que uno pueda utilizar y tenga a disposición para sentirse lo mejor que pueda, bienvenido sea. Y este es un recurso el cual me sirvió, me apasiona y utilicé para sobrellevar esto. Puede ser. Te miro como el verso blanco que derrite la nieve. Tu piel es un cielo de lunares que toman mis manos para fundirnos juntas. El alba desnuda mi único sentido, recorriendo cada laberinto de nuestra sangre. ¿Quién se atreve a llevarte sin decirme tu destino? Vos que conjugás mi palabra, mi calle, mi luna, destella sobre mi corazón húmedo como un castigo de lágrimas espesas
¿qué puede pasarme si tu verso se marchita como el claro polvo de un pámpano salvaje? Vos sabés, Javier, que un mes y pico antes del fallecimiento de mi madre, le pregunté qué quería ella de extraordinario, si quería hacer algo que nunca había hecho, si quería ir a algún lugar donde nunca había ido. Bueno, en fin, lo que yo le podía dar o esté a mi alcance que ella nunca hizo, ¿no? Y le hubiera gustado hacer. Y me dijo, quiero pintar. Bueno, fui, compré todo el material sin saber, compré acuarelas, pinceles, bastidores, y se los llevé. Nunca pintó, no alcanzó nunca a pintar. Una vez que pasó lo que pasó, mi hermana me trajo todo y empecé yo, y empecé con el dedo. Empecé a pintar con el dedo porque no tengo ni idea, no tenía en ese momento idea absoluta de cómo pintar, cómo empezar, nada, ni siquiera había averiguado, estaba tan inmersa en el dolor que empecé a pintar con el dedo, a hacer marcas, círculos, figuras geométricas, y ahí empecé. Y bueno, empecé con uno, empecé con dos, empecé con tres, ahora tengo varios, y fue una manera de plasmar lo que ella quería en varios bastidores y en varias obras. Sobre el estilo tuyo, ¿cómo definirías vos a ese estilo? Bueno, me definiría dentro de un estilo filosófico, religioso. Últimamente incorporé un estilo de escritura más corto, con menos conectores, pero creo que forma parte de ese aprendizaje constante que te da la lectura y que te da formar parte de grupos de escritores, de talleres, corregir, que eso también se lo debo a Sara, que fue mi primera correctora, y que decía corregir y la importancia de la corrección. Bueno, porque mis dos primeros libros no tuve correctores, no lo corregí, salieron así. Recién afirmaste que escribís con menos conectores. ¿Vos decís conectores discursivos? Claro, por ahí hago más breve, hago más síntesis, mucha más síntesis sin poner tanto adjetivo quizás, Sara. Voy a algo bien. Más simplista. Todo lleva su tiempo, todo es un proceso. Yo no vengo de la disciplina literaria, sí vengo del arte, soy mimo, hice teatro, entonces bueno, uno fue leyendo obras de teatro, las cuales me sirvieron muchísimo a la hora de escribir. Selva, yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, acompañándonos en esta primera emisión que estamos lanzando por esta plataforma que es YouTube. Quiero agradecerte mucho, infinitamente, Javier, por esta posibilidad, siempre por las posibilidades que me has dado en participar en tus programas, en participar en las ferias, en participar en los diferentes talleres que vos organizás con la Asociación de Escritores. Muchísimas gracias. Me hace muy feliz estar en este primer programa, reencontrarlos, que empiecen con Radio Imprenta, que va a ser un éxito como el que venían desarrollándolo. Y bueno, Dios mediante nos veremos pronto con muchísimos éxitos y viene convulsionados. Muy bien, bueno, cuando nazca finalmente, seguramente volveremos a invitarte, Selva, para que podamos hablar sobre ese nuevo libro. Javier Bibiloni Ediciones, una editorial que agrupa a los escritores independientes brindando un apoyo continuo. Teléfono 15-419-3535. Javier Bibiloni Ediciones. Osvaldo Bayer. Bueno, uno siempre no piensa en el lector, sino en los lectores.
Por eso mi búsqueda de un estilo muy periodístico que se entendiera bien, pero sin abandonar las figuras, sin abandonar imágenes, que pueda ser más profundo la descripción de las cosas. Radio Imprenta, tu radio literaria. Bueno, y ahora sí, querido Roberto, querida Sara, vamos a ir cerrando la emisión de hoy, esta primera emisión, buscando siempre un camino para la comunicación, buscando siempre abrir puertas para seguir en contacto, y en medio de este contexto, y en medio de tanto sufrimiento y tanto espanto, estamos aquí haciéndole frente y, por qué no, también haciéndole compañía a todos ustedes. Querido Roberto, ¿qué decirte? Muchas gracias. El agradecimiento es mío, Javier, por darme esta posibilidad, y justamente en este momento donde realmente es un momento muy particular para todo el mundo, ¿no? Sara. Estoy contenta de estar esta tarde con ustedes y espero que los oyentes también disfruten de Radio Imprenta. Bien, entonces nos vamos. Aquí finalizamos la emisión, una primera emisión que recuerda a un querido programa que hace ya más de 10 años inauguramos, allá por el año, a fines del año 2008 hicimos una primera emisión de Radio Imprenta, Literatura para Escuchar, y felizmente ahora bajo esta otra plataforma estamos buscándonos de nuevo para seguir compartiendo toda la sensibilidad artística, todo el compromiso que cada uno de nosotros tiene para hacer lo que en definitiva a todos nos gusta más, que es entregarse al arte por el arte mismo y darle la debida difusión. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos la semana que viene. Un café, un buen libro, una radio, Radio Imprenta, con la conducción de Javier Bibiloni y Sara Isabela Bonfante, y la participación especial de Roberto Catino. Radio Imprenta, literatura para escuchar y para ver.